Buenos días a todos, gracias por venir. Ha sido un placer ver antes vuestras intervenciones, especialmente aparte de la de los presidentes de los grupos, también la de los compañeros periodistas, que bueno, creo que va un poco de esto también esta parte de la jornada, ¿no? De la importancia de la comunicación y sobre todo del líder. ¿Por qué? Porque creo que estamos todos de acuerdo en que no hace falta, ya nadie duda de la valía del líder, de lo que ha conseguido el líder, pero sí que notamos, por ejemplo, en Madrid, que es donde está nuestra red, que hay, y el resto de capitales, etcétera, que hay cierto o gran desconocimiento sobre lo que es líder. Entonces creo que esa imagen es la que se puede cambiar a través de los medios de comunicación, a través de saber comunicar mejor. Como decía, sí, no es lógico que con todo lo que ha conseguido el líder en estos años siga habiendo este desconocimiento y por tanto pues hace falta que lo visibilicemos. Como decía antes un compañero periodista, creo que aparte de datos, el medio rural y el desarrollo rural necesita historias. En este caso tenemos aquí a una compañera que además de periodista y antropóloga es escritora. Ella conoce muy bien el tema del desarrollo rural y de esas historias personales y aparte vino de Armenia, de zonas rurales, escribió un libro y cuando volvió aquí a España pues lo que hizo que es lo que nos va a presentar ahora, publicó este libro de ¿Quién te cerrará los ojos?, que viene de un poema de La Bordeta, ese nombre, y básicamente lo que hace Virginia es tratar la despoblación desde una forma con una sensibilidad yo creo que distinta. Creo que es, como digo, es un poco lo que hace falta. Y nada, ya os dejo con ella porque ha ido un poco rápido. Quería aquí hablar más, venía aquí a hablar de mi libro, pero no he podido. Entonces nada, ya os dejo con ella. Creo sinceramente como periodista también que es lo que necesita un poco la sociedad, esta nueva hornada de periodistas y de escritores que traten el medio rural desde una forma, como digo, con una sensibilidad especial, más en este mundo en el que es todo comunicación, el tema de la posverdad, de las fake news famosas ¿no? Las noticias falsas. Creo que uno de quizá la última pata que le falta al líder en este caso es mejorar eso de la comunicación. No nos cansamos de decirlo, apostar por favor por periodistas, comunicadores, etcétera. Alguien decía antes que los medios de comunicación tendrían que sensibilizarse más sobre el tema, sacar esas historias, pero yo personalmente, a título personal, creo que los medios al final tienen sus propios intereses, entonces no se les puede pedir tampoco como rogar o ir a decirles por favor sacadnos que lo que hacemos es muy bueno, sino que es nuestra obligación desde los grupos y desde las redes el saber venderles esas historias. Aunque no lo creáis, hay muchos medios, especialmente los locales, que estarían encantados de sacar esas historias. Si tú les envías una nota de prensa que dices firmados 11 acuerdos líder, 31 millones, Oscoseo o Montaña Central o el que sea, Alto Narcea, tanto para cada grupo, ha venido la consejera, pues está muy bien, pero yo creo que sería mucho más interesante para ellos, y de hecho es lo que están esperando de nosotros, de los comunicadores rurales, que lo que les vendamos no es solo que se ha firmado y tantos millones y no sé qué, sino que vayamos a venderles esas historias de mira este paisano que ha venido aquí, se ha montado su estudio de arquitectura, o el otro que ha montado su ecoturismo. Ya corto, que me está diciendo Rebus que se acabó. Nada, solo os dejo con Virginia, creo que es un placer, de verdad. Tenemos mucho que aprender de ella y sobre todo también los periodistas tenemos mucho que aprender de esa forma de mirar hacia el medio rural. Así que nada, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por venir, a la red por invitarme y a Diego por la presentación. Bueno, a mí sí que me habían dicho que me iba a hablar de mi libro, pero es algo que no quiero hacer, y lo bueno de escribir no ficción es que tratamos con personas reales. Nuestros personajes nos pueden incluso invitar a su boda, como ha pasado con alguno de los de este libro. Así que para hacerlo un poco más ameno, he traído algunas fotos que os iré pasando. No están todos los protagonistas y también hay personas que no aparecen en el libro, pero bueno, por la temática me parece que es relevante que estén. Os quería presentar a Ángel Luis, que es un pastor de un pueblo de Huesca
que está recuperando, está haciendo algo que nadie hizo, que ni los filólogos de Aragón hicieron, y está haciendo en el poco tiempo libre que le queda, porque está casi todo el día en el campo, un diccionario del belsetán, que es un dialecto que se está perdiendo. Cuando yo le conocí, él me dijo que quedaban 30 hablantes, entre ellos él y su madre, que son los dos últimos vecinos de su pueblo. Ángel Luis aparece como uno de los protagonistas en Quien te cerrará los ojos, pero en este caso sí que tuve la suerte muchas veces para contar estas historias del mundo rural. Lo tenemos muy difícil en los medios de comunicación. Hablo sobre todo de los generalistas y a nivel nacional. Imagino que los que estéis aquí, seáis periodistas en prensa regional, no lo tendréis tan complicado. Para nosotros es especialmente difícil porque hasta hace nada solamente se hablaba del mundo rural para hablar de sucesos. Si hay un crimen, interesa. Si no, si hay un hecho noticioso, interesa. Si no, pues no. Ahora se ha llevado a la despoblación. Entonces, en cierto modo, a mí ya hay un punto en el que me llega un poco a saturar y temo que se esté convirtiendo en una moda, ¿no? el hablar de despoblación. Pero sí que me parece que podemos aprovechar esta puerta que nos ha abierto este tema para poder acceder a otros medios cambiando un poquito el enfoque. Por ejemplo, el caso de Ángel Luis, pues sí, es una persona que, claro, la despoblación es el trasfondo de su historia. Él vive solo con su madre, es una persona que además ha vivido fuera, ha estado en Zaragoza, ha estudiado y ha decidido volver a su pueblo, y aunque se quede ahí el último, le da igual, se va a quedar a cuidarlo y además va a hacer todo lo posible por recuperar esas palabras que están perdidas. En este caso, tengo que agradecer mucho el medio que lo sacó, fue Papel, el suplemento del Mundo. Les tengo que agradecer muchísimo el trato que le dieron, no solo por acoger su historia, sino porque el diseñador tuvo el detalle de, a lo largo de las páginas del reportaje, ir soltando palabras del belsetán, que es una cosa que nunca me habría imaginado en un suplemento del Mundo. Pero claro, sí que es cierto que no hay más remedio que cambiar el enfoque. Entonces, en el capítulo del libro yo puedo hablar de él como esa persona que vive sola con su madre también es protagonista, su madre habla durante mucho tiempo, porque además me parece muy interesante que se oiga su voz por la forma que tiene de hablar, con muchas metáforas, muy cantarina, que es algo que ocurre con otros de estos personajes, pero claro, en un medio de comunicación generalista, ¿cómo incluyes esto? No se puede tratar igual. En este caso, claro, la historia, el enfoque se tuvo que adaptar sobre todo a la parte del diccionario, que en el caso del libro es secundaria. Es una excepción porque es bastante difícil encontrar temas así en estos medios. Luego, no sé si se va a abrir esta foto. Bueno, no se abre, pero veréis su mano al menos. Este señor se llama Pepe, le conocen como Pepe el de las Navajas, de Valdespino, un pueblo de León, que por cierto, tenemos aquí a alguien que también ha entrevistado, que es Emilio Gancedo. Era una de las personas que iban a aparecer en Quien te cerrará los ojos cuando aún no estaba el tema muy definido, y al final acabó apareciendo en Altair, que es una revista que ha dejado de definirse como revista de viajes para llamarse sobre todo revista de cultura viajera. Tratan temas con un enfoque muy antropológico. La historia que tiene detrás Pepe pues es bastante curiosa en el sentido de las dificultades que tenemos muchas veces para contar estas historias, ¿no? Yo imagino que claro, Emilio, lo sacaste era en La Voz de León, ¿verdad? La entrevista. Imagino que en un medio regional pues no hay problema a la hora de sacar este tipo de historias. Pero yo le ofrecí, bueno, es un señor que cuando le conocí tenía 93 años y seguía en su pueblo, en la maragatería, haciendo navajas en fragua al estilo al que lo han hecho tradicionalmente en los maragatos. Claro, para mí pues era alucinante que este hombre me enseñara cómo hacer una navaja, porque el trabajo de los herreros ha sido siempre un oficio pues casi de semidioses, era todo muy secreto, solo podía pasar de padres a hijos. Claro, era muy revelador que este señor le acabe explicando a una periodista y enseñando cómo hacer una navaja, porque sabe que ya ni sus hijos lo van a querer hacer. Pues este tema en principio
sí que hubo un medio nacional y generalista al que le interesó, pero hubo un punto en el que empezaron a optar más por el amarillismo y de pronto, pues aunque me lo habían aceptado y aunque lo había hecho, dejó de interesarles y ni siquiera me contestaron nunca. Por suerte, pues ahí estaba Altair, que sí que saca este tipo de temas. Bueno, es que tardo un poco. Esta es la ilustración de Ángel Luis en el libro. A ver. Ay. Perdón, que no... Ahora. Ellos son Martín y Sinforosa, que son también dos de los protagonistas. Viven en un pueblo de Teruel. Y claro, era lo que os decía, ha llegado un punto en el que la despoblación se ha convertido en una moda y en la que además se acaba acudiendo siempre a los mismos protagonistas. Ahora mismo ha habido una avalancha de reportajes, tanto nacionales como internacionales, en los que se entrevista a Martín y Sinforosa. Si no fuesen ellos, sería muy difícil que otras personas pudieran contar su vida en esos medios en los que ellos sí que aparecen. Y bueno, en el caso de ellos, además, vi algo que me da mucha rabia, y es que entre los muchos prejuicios que hay del medio rural y que los periodistas tenemos también ahí un papel fundamental a la hora de combatirlos, es que se está relacionando mucho ruralidad con pobreza. Estas navidades fue Land Rover a la aldea en la que viven estos señores y les puso las luces de Navidad. Hicieron el anuncio con pues ellos viendo las luces, tan contentos y demás. Pues cuando lo compartió Land Rover en sus redes sociales, había un montón de gente hablando de qué pobre gente, llevarles otra cosa, con lo mal que lo pasan, romantización de la pobreza. Bueno, yo me partía de risa. Yo llegué a estos comentarios porque una persona que me conoce a mí, los conoce a ellos, me decía, por favor, tú que has estado con esta gente, que has comido con ellos, que has dormido en su casa, diles realmente qué vida tienen. Estas personas tienen casas en otros pueblos, tienen hijos que se los quieren llevar a sus pueblos, pero ellos no se quieren ir. Ellos están felices ahí. Entonces, ¿por qué hay que perpetuar esa idea de que lo rural es pobreza? Es que no es pobreza. Y muchas veces esa persona que se queda, es que se queda porque quiere. No hay por qué tenerle pena. Muchas veces cuando hablo de este último vecino o el que se queda con su madre, con su pareja, siempre se entiende como que pues qué pena. Pues no da ninguna pena, porque cuando los has conocido y los has escuchado, te das cuenta de que en muchos casos realmente es un acto de resistencia. Ellos están quedando a cuidar algo que para lo que pues tiene un valor, sobre todo comunitario, y todos se han ido y sienten que son los últimos que lo pueden cuidar. En el caso de Sinforosa, también en sus comentarios había algo bastante revelador, y era que ella no paraba de repetir que ella era la tonta del pueblo y que se quedaba en el pueblo porque ella era la tonta. Tenía esa idea súper arraigada y le costaba entender que alguien de fuera viniera a interesarse por su historia. Tienen asumido que como no los van a llamar para debates, o sea, su voz hasta ahora no ha contado prácticamente, se les ha creado esa sensación de que es que son tontos, y es que ellos te dicen, no, es que yo soy tonto, porque vienen de fuera y no paran de insistir en ¿por qué te quedas aquí? ¿Y por qué no te vas? Pero es que estoy aquí porque quiero. Había también otra persona, Generosa, la madre de Ángel Luis, que estaba todo el tiempo diciéndole a su hijo que era un tonto por no irse. Entonces, es una cosa que también nosotros tenemos que combatir. Yo creo que la imagen del paleto, pienso que la ha dado sobre todo el cine y la literatura lo que más. Pero, por ejemplo, la imagen de personas violentas, crueles, sí que creo que la hemos dado los medios de comunicación y que la tenemos que cuidar, sobre todo no insistiendo tanto en dar el nombre del pueblo cuando hay un crimen. Cuando, por ejemplo, durante un tiempo se está buscando a una chica, ¿por qué hay que enfatizar el nombre del pueblo? Si, por ejemplo, las niñas de Alcácer, mientras las han estado buscando,
hubiesen desaparecido en Madrid, nadie diría Las Niñas de Madrid, ¿no? Entonces es una cosa que sí que empiezo a notar que está cambiando. No sé si es una sensación mía, pero en los últimos casos que ha habido de desapariciones, sí que, no sé si os lo ha parecido a vosotros, pero sí que veo que se está insistiendo más en el nombre de la persona que en el nombre del pueblo. Como por ejemplo el de Laura Luelmo, yo no recuerdo en qué pueblo la han matado. Gabriel, no recuerdo tampoco el pueblo. Es una cosa que hasta hace poco se centraba sobre todo en el pueblo. Y ayer cuando venía iba releyendo en el tren un libro de Leila Guerriero que se llama Los suicidas del fin del mundo. Y bueno, lo iba leyendo por otro motivo que no tenía nada que ver con esto, pero sí que llegué a una parte que hablaba de lo mismo. Ella se fue a un pueblo de la Patagonia Argentina, que se llama Las Heras, a investigar una oleada que hubo de suicidios. 12 personas se suicidaron en 2 años. Y bueno, hay un momento en el que dice que la primera noticia de Las Heras que llegó a Buenos Aires fue en el año 2000. Y el titular decía: ocuparon la intendencia de Las Heras, Santa Cruz. A mí me parece curioso porque la oleada de suicidios fue en el 96-97. Me parece curioso pero claro, era una época en la que el suicidio no se podía tratar en los medios, ¿no? Pero sí que a día de hoy, cuando se habla de Las Heras, con lo que se relaciona es con el suicidio. Entonces es una cosa que también tenemos que llevar mucho cuidado a la hora de tratar estos temas en el mundo rural, porque siempre se acaba relacionando sobre todo con violencia, o estamos tan mal que nos suicidamos. Creo que Leila sí que sabe hacerlo bien porque es una persona que tiene una sensibilidad excepcional y bueno, y también mucha empatía, porque hay un punto que, bueno, lo podemos ver en cualquier parte, es que esto, aunque sea en Argentina, ocurre aquí, y cuando hablas con gente de los pueblos te dice lo mismo. Ángel Luis a mí me decía que se sentía el último indio y que si se iba fuera, pues que si él desaparecía a nadie le iba a importar, que habría incluso gente que se alegraría. Y a ella le pasa un poco lo mismo. Cuando llega a Las Heras hay alguien que le empieza a reprochar que, por ejemplo, que los de Buenos Aires no tendrían luz si no la generaran ellos, que vienen ahí a sacar el petróleo, se enriquecen y luego se van y los dejan ahí tirados. Y ella, que tiene una empatía que es la herramienta necesaria en el periodismo, pero sobre todo a la hora de tratar estos temas rurales, al final acaba diciendo: a mí me pareció que así, en bruto, al tipo no le faltaba razón. Y al final, pues, es eso que, aunque sea en Argentina, lo vemos aquí también. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, ella es Sinforosa, que es la que salía antes con Martín. A ver. Bueno, esta es una historia que está fuera del libro, pero que también, pues, por lo que fuese, conseguí que entrara en un medio a nivel nacional. Esta mujer que veis es la hija de Paquito Chocolatero. Paquito Chocolatero existió. Y la foto que tiene en las manos es la de su padre. Bueno, además fue muy curioso porque me fui a buscarla a un pueblo de Alicante. En principio fui a buscar a los hijos del compositor de la canción y en el pueblo me decían que no quedaban hijos vivos. Pero cuando hablé con los hijos del compositor me dijeron que sí que quedaba una hija de Paquito Chocolatero que estaba viva y que casualmente yo me había ido a ese pueblo que estaba casi a 1 hora de mi casa y la hija de Paquito Chocolatero vivía a 10 minutos de mi casa a pie. Esto lo sacó Yorokobu en su versión de papel. Y bueno, es al fin y al cabo no deja de ser un tema rural y es otra manera de hablar del mundo rural. Esta gente, en plena guerra, lo único en lo que pensaba el compositor y el cuñado, que era Paquito, era en la fiesta y en música. Entonces, Paquito siempre estaba súper alegre, quería irse siempre de fiesta, y el cuñado, que era el compositor, pues
hizo una composición alegre en su honor. Y al final, pues ahí los tenemos, que los oímos en todas las fiestas, no solo de España, sino del mundo, porque es la canción que más derechos de autor genera. Y bueno, me parece necesario que contemos también estas historias más bonitas, positivas o alegres, porque es también muy importante que incidamos en la idea de arraigo, que alguien lo comentó antes aquí en la mesa redonda. Realmente, cuando yo trato estas historias de personas que viven solas, a mí lo que me interesa no es hablar de despoblación. Está claro que sin despoblación como trasfondo yo no puedo llegar a eso, pero me interesa el arraigo. ¿Por qué esa persona sigue ahí y qué puedes aprender de ella? Porque yo después de escuchar a estas personas he vuelto a mi pueblo. Entonces, ¿quién nos dice que alguien que les lea contando su historia no puede hacer lo mismo? Entonces, necesitamos volver a crear crear esa imagen positiva del mundo rural, sin idealizarlo, desde luego. Hay cosas malas como en todos sitios, pero no podemos solo hablar de crímenes o de despoblación, pero siempre como un drama. Y tenemos que hablar también no solo de los últimos, sino también de los primeros. Hay muchas personas que están solas viviendo en un pueblo, pero que no solo es que lo hayan decidido, es que han cogido un pueblo abandonado, se han ido ahí, han montado un negocio, lo han reactivado. Hay una historia que a mí me gustó mucho. A ver si llego a la foto. Aquí. Esa señora, que es la que aparece en la cubierta de Quien te cerrará los ojos, es una mujer de un pueblo de León, Foncebadón, que se estaba quedando vacío. Solamente vivía ella y su hijo pues estaba casi siempre fuera. Y en los años 60 o 70 vinieron pues 2 guardias civiles, el cura, vinieron obreros a llevarse las campanas para protegerlas. Las querían colocar en el Museo de los Caminos en Astorga, para que no viniera nadie a robarlas, aprovechando que solamente había una anciana en defensa. Y la señora pues se subió al tejado de la iglesia y empezó a tirarles piedras, les amenazó con un palo y bueno, al final consiguió que le dejaran las campanas siguen ahí. Y un tiempo después apareció por ahí un hombre que se había criado en León y él tenía un trauma, que es una cosa que me pareció muy curiosa, porque es que él lo decía con esa palabra, decía que tenía trauma de no haber tenido pueblo. Que él, cada vez que llegaba a septiembre y tenía que volver a clase, todo el mundo hablaba del verano en el pueblo y él se sentía marginado porque no tenía pueblo del que hablar. Entonces siempre quiso tener pueblo y en el momento en el que se lo pudo permitir, él tenía un buen trabajo, creo que era fijo, ganaba bien, tanto él como su mujer, lo dejaron todo, se fueron a ese pueblo y bueno, se montaron una taberna medieval, que además es un sitio precioso. Él además es artesano y es una persona súper creativa que hace de todo y casi todo lo que se ve del decorado lo ha hecho él. Empezaron a estar solamente ellos ahí con la historia de la taberna medieval, van vestidos estilo medieval, la comida la hacen en estilo medieval, en un lugar que era el punto más complicado del Camino de Santiago, por donde ya nadie pasaba, porque se quedó aislado desde que pusieron el ferrocarril, porque antes sí que era una zona de paso para los gallegos que bajaban a vender el pescado a Madrid, pero con el ferrocarril se quedaron completamente aislados y fue cuando empezó a despoblarse este pueblo. Pues de alguna manera la historia de la señora que consigue que se queden las campanas converge con la de este señor que acaba apareciendo, monta la taberna medieval y lo que ha conseguido con esto es que se ha hecho tanta fama, sobre todo a través de redes sociales, que ha conseguido que venga más gente al pueblo. El hijo de María, de esta mujer, que era ganadero y era la última persona que quedaba ahí junto con ella, pues se ha dado cuenta de que una manera de poder seguir en su pueblo y sacarlo adelante, como que no es que haya imitado a la taberna medieval, pero sí que ha visto que esto puede ser un filón y él ahora pues tiene su propio albergue. Vendió las vacas, ahora tiene su albergue y el pueblo después de muchísimo tiempo incluso ha abierto una tienda. Entonces me parece que son historias que tenemos también que contar, que es que hay gente que se va con muchísima ilusión, que sí, son historias, son muy quijotescas, hay que ponerle muchísima pasión a esto y también hay que tener suerte para que salgan adelante, pero también pueden ocurrir. Pero claro, es difícil que entren en los medios de comunicación, nos las tenemos que llevar a los libros, salvo alguna excepción porque sea pues muy llamativa, como
Ay, creía que lo había traído y me parece que no. Este hombre, Antonio, se ha ido a la que era no era la aldea de sus padres, era donde sus padres aprendieron a leer. Vivían en otro pueblo, pero la maestra estaba en Los Rubios, que está en Badajoz. Y el sitio se había quedado vacío y es que estaba abandonado. Y a él le daba mucha pena. Y hubo un momento de su vida en el que se hartó de todo, quiso cambiar de vida y se ha ido a la aldea, y además es que la está reconstruyendo él con sus manos. Está reconstruyendo calles, se inventa qué posibles nombres pueden tener, por si algún día se puede, bueno, a lo mejor si has reconstruido X casas y a lo mejor alguien quiere montar una casa rural, no es algo que él quiera hacer, pero lo está, digamos, preparando para que la gente vea que allí se pueden hacer cosas. La historia de este hombre sí que, por ejemplo, la sacó Verne del País, además en una sección que a mí me gusta mucho, que es en primera persona, donde pues los periodistas estamos detrás, hacemos las entrevistas, montamos nosotros la historia, la editamos, hay que darle muchísimas vueltas, pero quien firma es el protagonista. Y bueno, además fue una historia que se movió bastante, y sí que me pareció que tiene algo que decirnos, y es que claro que contar estas historias positivas debería tener su hueco, porque también tiene su repercusión, y muchas veces lees comentarios en ese tipo de noticias y siempre hay gente que quiere contactar con esa persona para ver cómo empezó, que le aconseje, ver si tiene la mejor posibilidad de irse allí, porque hay muchísima gente que, sobre todo si les das internet. Yo he vuelto a mi pueblo porque tengo internet, si no a lo mejor pues lo tendría muy difícil, pero hoy en día con el teletrabajo pues muchos tenemos la posibilidad de volver. Y nada, no me enrollo más, que vamos un poquito mal de tiempo. Muchas gracias por haberos quedado, porque anoche venía un poco asustada, porque anoche soñé que empezaba a hablar y os enfadabais y os ibais todos. Así que gracias de verdad por quedaros hasta el final.